clasificar los suelos, yo me he dicho ya anteriormente que hay que determinar primeramente la granulometría de los suelos, luego los límites de Atterberg, el límite líquido, el límite plástico y índice de plasticidad. Pero también hay algunos métodos que no requieren esto, pensé que íbamos a ver en detalle. Bueno, ¿y qué es clasificar un suelo? La clasificación del suelo es la agrupación de algunos tipos de suelos en un sistema ya predeterminado y tratando de unir los suelos que tienen propiedades similares. Eso es clasificar un suelo. Entonces, la clasificación de suelos, hay varias normas para poder clasificar. En función de la clasificación que se dé, podemos ver, ¿no es cierto?, la finalidad con la cual se puede utilizar este tipo de material en alguna obra determinada. Entonces, eso es clasificar, ¿no? La clasificación de suelos, hay varias normas para clasificar. Los más conocidos son la norma ASTO, que significa Asociación Americana de Agencias Oficiales y Carreteras y Transportes. Esta norma de la ASTO es la que se maneja en Bolivia y casi tal vez a nivel mundial, diríamos así, aplicado a todo lo que es vías camineras, o sea, obras viales. Puede ser aeropuertos, puede ser carreteras, parqueos, zonas de estacionamiento, lo que sea, todo lo que es vial. Ahora, el sistema ACTM es de la American Society for Testing Materials, o sea, la Sociedad Americana de Control de Materiales, ¿no es cierto? El sistema ACTM. El sistema ACTM es el sistema conjuntamente con el sistema SUB, con el sistema unificado de clasificación de suelos, son similares a esta clasificación con la norma ACTM. En realidad, la madre de todas las normas en realidad es este sistema de la ACTM. Este sistema más se aplica para clasificar los suelos para obras de arte, podríamos llamar así, para alcantarillas, para puentes, para edificios, todas las obras estructurales de ese tipo. Algunas veces también la norma según ASTO y la ACTM se acostumbra, ¿no es cierto?, a dar las dos clasificaciones de suelos. Y por esa misma razón que los parámetros para clasificar los dos sistemas necesariamente hay que incluir la malla número 4, la número 10, la 40, 100 y 200, para que tengamos toda la granulometría que piden justamente esta norma que enseguida vamos a ver en las tablas que se manejan. Bueno, entonces en algunos casos, lógicamente, en algunos trabajos hay que entregar en ambas clasificaciones, tanto como la norma ASTO como la ACTM. La norma ASTO, por ejemplo, es mucho más versátil en cuanto a determinar la nomenclatura que se emplea. Por ejemplo, enseguida vamos a ver, por ejemplo, si yo digo A240, estoy diciendo que ese suelo tiene propiedades correspondientes al grupo A2, con propiedades plásticas del grupo A4, con índice del grupo 0. En cambio, la ACTM es un poquito más general, un poquito más difícil de identificar los suelos en este sistema. Bien, el otro sistema tenemos el sistema FAA, este de la Agencia Federal de Aviación. Estas son las normas que introdujo las Fuerzas Armadas Americanas. Es un sistema poco usual en nuestro medio. En algunos casos solamente se ha empleado en una construcción de aeropuertos, que muchas veces es decir, la embajada americana, ¿no es cierto?, de hecho, anteriormente, antes de este gobierno que pasó, se hacían obras, por ejemplo, de terminales, por ejemplo, de helipuertos, aeropuertos para su manejo, después, más que todo para lucha contra narcóticos, todo eso. Entonces estaban casi la mayoría de los trabajos que se hacía para la embajada americana eran mediante esta norma de la FAA, que es una norma bastante exigente. Después tenemos el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUB.
entonces el SUC es idéntico a la STM. Por tanto, esta norma sistema SUC, que es igual a la STM, tienen que manejarlo como también la norma ASTO. ASTO en toda pavimentación se maneja esta norma del sistema ASTO. Y para obras, repito, para obras estructurales, entonces se utiliza más la norma SUC, que es igual a la STM. Después existe otra norma que es el sistema del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es conocido como USDA. Eso es muy poco utilizado, simplemente lo estamos mencionando aquí para decir otras normas. Después también tenemos, lógicamente, normas, por ejemplo, la alemana, las normas DIN, las normas NBR, las normas brasileñas, y las normas NB, también venezolanas, o la norma IRAN, que son las normas argentinas. En fin, cada país también ha hecho su norma basado justamente en estas normas que es de referencia. Todos estamos aún con influencia americana y por tanto siempre estamos basándonos en la norma ASTO, en la STM o en el sistema SUC, haciendo algunas innovaciones en la norma dependiendo del tipo de material de cada región. Pero lamentablemente en nuestro país no se ha hecho ninguna norma, digamos, regionalizada para nuestro país. Simplemente hay normas que copiamos de otras normas, como por ejemplo como la Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carretera y Transporte, que es el sistema ASTO, pero esto es una salida americana. Entonces, no siempre los materiales son los mismos en cada lugar, entonces habría que adaptar estas normas. Bien, ahora para la clasificación de suelos, siempre se debe acompañar la norma que corresponde con una nomenclatura, ya sea en inglés, como en el caso del SUC, y en la norma de ASTO con la letra A, acompañado justamente con los valores de los números, además un valor entre paréntesis que se llama índice de grupo. Eso que vamos a explicar de qué se trata eso. Bien. La clasificación de suelos podemos depender, digamos, ¿no es cierto?, exclusivamente basado solo en la granulometría, como en este caso que están viendo acá, pero eso solamente es una clasificación muy, como lo puedo decir, muy referencial. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la plasticidad del suelo, solo estamos hablando del tipo de granulometría nada más del suelo. Entonces hay varios sistemas, lógicamente este sistema es bastante aplicado para que hagamos un prediseño de algo, entonces se puede aplicar. En cambio, los otros sistemas ASTO, el sistema SUC, necesariamente necesitan la granulometría, además las propiedades plásticas del suelo. La EPA inclusive toma en cuenta el drenaje, si hay mal drenaje, un buen drenaje, y también considera si hay helada o no hay helada en la región que se está trabajando. En cambio, estos solamente habla de la distribución granulométrica nada más. Bueno, el primer tema la primera clasificación que podemos ver aquí es la clasificación internacional desarrollado en Suecia. Aquí, está un poquito mal distribuido. Aquí, de 2 milímetros a 0,2 milímetros se considera arena gruesa. De 0,2 a 0,02, arena fina. De 0,02 a 0,002, limo. Y de 0,02 hasta 0,0002, arcilla. Todas partículas menores a este diámetro de 0,002 son arcillas coloides, arcillas muy finas. Todas partículas menores a este valor de acá. Pero no nos dice si es cuánto de índice plástico, no nos dice acá cuánto es el límite líquido tampoco. Solamente se está basando en la granulometría. El otro método es el método MIT, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, igualmente aquí el material con la arena, el limo y la arcilla lo divide en 3 partes. Por ejemplo, la arena gruesa es de 2 milímetros a 0,6 milímetros. Arena media de 0,6 a 0,2. Arena fina de 0,2 a 0,06.
Y de 0.06 a aquí hay un error. Aquí 0.02. Aquí debería haber un 0 más aquí. ¿Ya? Bueno, la clasificación, la próxima clase vamos a ver más detalle. Aquí hay un error en el taipeo. Bueno, la cosa es que la arena se divide en 3 partes, el limo en 3 partes y la arcilla también en 3 partes. Toda partícula menor a 0.002 es limo. Bien, otro sistema es mediante el sistema triangular. Este triángulo también ahí tiene su variación. Lo que estamos indicando aquí es de la Federal Highway Administration, que es la más usual en nuestro medio. Por ejemplo, acá, para poder clasificar por este sistema, vamos a decir que el material, el peso total del material es 100. Entonces acá podemos dividir, por ejemplo, el porcentaje de arena que varía de 0 hasta 100 y de porcentaje de arcilla también de 0 hasta 100 y también el limo de la misma forma. Entonces tenemos acá las franjas que dividen en los campos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 9. Entonces para esto a veces es bastante útil este sistema. Si alguna vez queremos dosificar, por ejemplo, que me pidan una arcilla arenosa, digamos, por ejemplo, aquí tenemos. Esta referencia de aquí me está diciendo, por ejemplo, si los tres puntos convergen, el porcentaje de arena, porcentaje de arcilla y porcentaje de limo, tomando perpendiculares a esto, y me va a llegar a este punto, supongamos que me llegue aquí, por ejemplo, en el 2, digamos, que intersecten estos puntos, tomando perpendiculares al limo, a la arena y al arcilla. Entonces, si me diera en este campo 2 aquí, entonces yo diría que corresponde a un suelo arena limosa. Entonces yo tendría que combinar un suelo para determinar, supongamos, un suelo que me pidan a mí. Entonces, lo único que tengo que hacer es mezclar estos 3 materiales. Tres tipos de materia, digamos, por ejemplo, supongamos arena. Voy a trazo aquí una perpendicular, al porcentaje de arcilla también, y otro porcentaje de limo, que me intersecta un punto aquí. En el punto 7, digamos. El 7 va a ser, por ejemplo, arcilla arenosa. Entonces, si yo tengo 3 acopios diferentes y necesito un material que sea arcilla arenosa, tengo que combinar estos materiales para un porcentaje para que me dé la clasificación que preciso para utilizar ese material. Bueno, este tipo de triángulos hay bastantes, ¿no? Los brasileños tienen parecido a esto, y también otros países que ya tienen sus normas y sus gráficas para poder clasificar un suelo. Pero aquí estamos adoptando de la Federal Administration, una norma americana. Esto, por ejemplo, para poder obtener un suelo, especialmente para préstamos, a veces cuando se está haciendo una obra, nos dicen, bueno, necesito un suelo limo arenoso, por ejemplo. Yo voy a tener que buscar un material de tal modo que me caiga en el campo 3. Aquí. Entonces voy a tener que tomar un porcentaje de este material, otro porcentaje de limo, otro porcentaje de arena, para que me cumpla y me caiga ese punto aquí. Entonces sabemos con qué porcentajes puedo combinar de tal modo que me dé este material que está en el campo 3. Aquí. Bien. Ahora este método es el que tienen que aprender sí o sí, este método, porque lo van a aplicar en todo. Tanto cuando si son camineros, bueno, y si van a construir un aeropuerto o van a construir un parqueo,
una calle, tienen que saber usar esta tabla. Este es el sistema de clasificación de suelos según normas ASTO. Bien, entonces, ¿cómo es su manejo de esta tabla? Vamos a tener, fíjense acá, tenemos los porcentajes que pasan la malla número 10, la 40 y la 200. También tenemos aquí el material que pasa a la malla número 40, o sea que es el material que se utilizó para determinar el límite líquido, además el índice plástico. Entonces aquí están las propiedades plásticas. Aquí nos dice índice grupo. Ese índice grupo es un indicador de la variación del suelo, pero dentro del mismo grupo. Entonces, cuando se clasifica un suelo, tenemos que hacer coincidir con todos los valores que nos dio y tiene que cumplir con las condiciones que me está dando aquí. Por ejemplo, si yo digo 10 máximo, entonces tendría que ser, ¿qué quiere decir esto? 10 máximo. Cuando supongamos que el número 10 me dé, vamos a hacer una clasificación, si me lo entienden. Primeramente, para poder clasificar, tenemos que ver cuánto por ciento pasa la malla número 200. Si pasa más del 35% de la malla 200, entonces quiere decir que son suelos finos. Puede ser a la 4, a 5, a 6, a 7, o a 7.5, o a 7.6. Ahora, si me pasa menos del 35%, estoy en este rango. Entonces, esta raya de aquí es lo que nos determina eso. Entonces, todo a partir de la A4, A5, A6, A7, a 7.5, etcétera, son suelos finos. Van a ser limos o arcillas. Y los suelos granulares están en este lado. Entonces, los suelos granulares están en este campo, desde aquí hasta esta raya que les decía yo. Aquí define todo el material que pasa menos del 35% son suelos granulares. Van a corresponder al grupo A1, A3 o al suelo A2. A su vez tienen una división, es decir, subdivisión en subgrupos. El A1 se va a agrupar en suelo A1A, después el 1B, como también el suelo A2, 4, A5 en el suelo A2, A2, 6 y A2, 7. Solamente en el grupo A3 no tiene subdivisiones, solo es directamente el A3. Entonces para poder clasificar tenemos que encuadrar todos los valores que tenemos de la granulometría y también las propiedades plásticas. Si cumple todo lo que estamos pidiendo, entonces podemos decir, suponiendo que caiga el grupo A1A, A1B, entonces vamos a decir que son fragmentos de piedra, gravas y arenas. ¿Cómo me doy cuenta que hay grava o piedras? Justamente porque aunque aquí en el cuadro no me está pidiendo la malla número 4, me está pidiendo solamente la 10, 40 y 200. Pero de antemano tengo que poner la malla número 4, porque si se tiene en la número 4 ya tengo grava. Entonces voy a decir fragmentos de grava y arenas. Pero si no pongo la 4 no puedo asegurar de que hay gravas. Bien, de ese modo entonces clasificamos, suponiendo que me dé A1, lógicamente que la capa base, por ejemplo, del suelo es A1A o tal vez A1B. Y abajo, en esta leyenda de aquí, me está diciendo que son fragmentos de piedras, gravas y arenas. Entonces voy a objetivamente, ¿no? Lógicamente aquí tengo que aumentar también el color, que son fragmentos de piedras y gravas y arenas. De repente voy a poner color amarillento o color rojizo, ¿no? Entonces ya es la descripción visual que se da ahí. De ese modo se va clasificando. Entonces, para clasificar esto,
estos suelos se hace de la siguiente forma también. Bien, o sea, lo primero es identificar cuánto por ciento pasa la malla 200. Si pasa más del 35% son suelos finos. Si pasa menos del 35% son suelos gruesos. Es A1A, A1B, puede ser A3 o A2. A2 se subdivide en A24, A25, A26 y A27. Si pasó más del 35% la malla 200, directamente ya va a clasificar un suelo A4, un suelo A5, A6, A7, A7 además se subdivide en A75, A76. Bien, entonces, los diferentes porcentajes que tenemos aquí, además vamos a encontrar los valores del índice grupo, que estamos aquí en esta tabla de aquí. ¿Cuánto me va a dar? Y justamente para eso se utiliza estos ábacos. Si se quiere determinar mediante este ábaco, entonces, ¿qué tengo que tener? Los valores que pasan en la malla número 200 menor a 15% o mayores o iguales que 55. En las líneas inclinadas están los índices plásticos. En esta raya tiene índice plástico 10, pero menor o igual a 10%. Aquí tengo 12, perdón, aquí 14, a ver, tenemos 10, aquí está 12, aquí está 12, 14, 16, 18, 20, etc. Índice plasticidad. Pasar al valor de 30. Ese plástico es mayor o igual a 30, siempre solamente esta raya. Si ese plástico me diera 32, 34, no me puedo inventar otra raya más abajo. Solamente me llega hasta un valor de 30. Lo mismo aquí arriba. Si yo tengo un valor menor a 10%, siempre va a estar en esta raya. Por eso dice aquí menor o igual a 10. No puedo hacer otra raya aquí arriba, no, solamente hasta aquí. El índice... Ahora, para el límite líquido, lo mismo. El límite líquido va a ser mayor a 30% aquí. Y aquí, perdón, aquí va a ser mayor o igual mayor o igual a 60 y aquí menor o igual a 40. Pero no me puedo pasar no menos de 40 ni más de 60. Entonces los valores intermedios interpolan las rayas inclinadas. Y para determinar el valor, digamos, suponiendo de que voy a sacar, por ejemplo, digamos, un 60% que pasa a la malla 200, aquí está el porcentaje que pasa a la malla 200. Tengo un 60 y voy a encontrar un índice plástico, digamos, 40, llego aquí y voy a prolongar aquí y tengo un valor, 5, digamos. Ahora, a ese valor lo voy a sumar el valor que obtenga de esta gráfica, que está en función del límite de índice plástico, perdón. Aquí tengo un valor en función del índice plástico, tengo un valor aquí en función del límite líquido. Entonces, la suma de los dos me da el índice de grupo. Como le decía, por definición, el índice de grupo es un valor, es un número que expresa la variación del tipo de suelo dentro de un mismo grupo. Esto sería utilizando la gráfica. Ahora, para suelos finos es mucho más simple para poder determinar. Fíjense acá. ¿Qué hago? Entro con el valor de índice plástico y con el límite líquido. Entonces, los valores que tenga, por ejemplo, del índice plástico, voy a fijar cuánto por ciento tiene el índice plástico y cuánto por ciento el límite líquido. Entonces voy a intersectar un punto y directamente me va a dar el tipo de grupo que corresponde.
O sea, para clasificar los suelos finos es mucho más simple que para suelos granulares. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, voy a intersectar un punto, digamos, con 20% del índice plástico, vengo aquí, digamos, ¿no es cierto? Y un 60% del límite líquido que hay en este punto. Entonces mi suelo corresponde al A7, a este grupo que está indicando. Entonces yo también digo, es un suelo del tipo A7. Ahora, para encontrar el índice de grupo, utilizo este abajo. Entonces, la clasificación lo voy a nombrar de esta forma. Cuando yo clasifique yo, un ratito voy a traer un mouse. ¿Tengo un mouse? Aquí va. Este no lo traje de lado. No. Ya, bien, entonces, cuando veamos le decía el índice de grupo, se puede calcular mediante esta fórmula. 0,2 de A más 0,05 de A por C más 0,01 de B por D. Entonces, si yo clasifico un suelo, voy a tener A24, que decíamos que correspondía al grupo A4, A de Aston, este es el número de grupo, y esta es la propiedad plástica que corresponde al grupo A4, y el índice de grupo es 0. Bien, entonces tengo que verificar estos valores justamente, los índices de grupo voy a determinar en este abajo, aquí. Igualmente aquí yo lo puedo clasificar al suelo porque es más fácil, tomando las propiedades del límite líquido y el índice plástico. Y donde me cae ese punto, entonces digo es a 7 o a 5. Entonces a esto tengo que acompañar por índice de grupo, porque puede ser a 6,1, a 6,2, a 6,3, a 6,8, etcétera, puede ser. Entonces tenemos que ver la variación que existe del índice de grupo, porque el índice de grupo está en función justamente de las propiedades plásticas y el índice plástico. Entonces necesito saber qué tipo de suelo, si es un A6,1, A6,2, A6,3, A6,10, etc. Entonces eso me va a determinar, ese grupo es importante determinarlo. Entonces, para determinar ese grupo, ¿qué hacemos? Utilizando esta fórmula de aquí, acá índice de grupo decía, ¿cómo se determina esto? Para determinar A, dice, porcentaje de material más fino que la malla 200, mayor a 35, pero no mayor a 75. Entonces, en ningún caso yo puedo pasarme que sea mayor a 70, mayor a 40, fíjense de aquí, de 35 a 75 es 40. Entonces, yo tengo que expresarlo en enteros positivos, de 35 a 75. Entonces, ¿qué digo? Para determinar aquí, para todo valor que sea mayor si me diera un valor, supongamos, menor a 40, para mí directamente es 0. Si me diera un valor mayor a 75, directamente es 40. Por eso está diciendo aquí 1 menor o igual que A, menor o igual que 40. Se varía de 35 a 75, de 40. Los valores intermedios se hace una suma algebraica. Digo, por ejemplo, si en caso me hubiera dado 45, digamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner que A va a ser igual a 35 menos 45 me va a dar menos 10. Pero ese menos 10, el signo se toma en valor absoluto. Voy a decir que A vale 10.
expresa una diferencia. Voy a repetir aquí. En todo, a veces se hace la misma consideración. Entonces yo digo, pero voy a repetir esto. Si quiero encontrar A, me pongo un valor, digamos, que sé yo, el porciento que pasa a la malla 200, que sea 40. Entonces digo, bueno, me queda una condición aquí de que debe ser mayor a 35, pero no mayor a 75. Entonces, digo, A va a ser igual, aquí 35 menos 40, igual a menos 5. Ese 5 lo voy a expresar entero positivo, entonces A va a valer 5. Ahora, si me diera en vez de que sea 40, que sea 25, digamos, por ciento que pasa a la malla 200, en ese caso no me está alcanzando al límite inferior, que es 35. En ese caso directamente A vale 0. Ahora, el caso extremo, si el porciento que pasa a la malla 200 me diera 80, entonces no voy a restar de 75 80, sino lo que me estoy dando aquí es el máximo valor 75. Y por tanto, de 35 a 75 es 40. Entonces, A en ese caso va a valer directamente 40. Entonces, resumiendo, si estas condiciones no me da al límite inferior, que es de 35, A es directamente 0. Para valores intermedios de 35 a 75 es la suma algebraica. Digo 35 menos el valor que me dé la gragometría. Ahora, si excede 75%, entonces digo directamente pongo el número mayor, que es de 35 menos 75 es 40. Pongo 40. Entonces vale A, vale 40. Esas mismas consideraciones se hace para B, para C y para D. Por ejemplo, ahora vamos a ver el caso del B. Dice, por ciento del material que pasa la malla 200, mayor a 15, pero no mayor a 55. De 15 a 55 también es 40. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago cumplir las mismas condiciones que hace rato. Supongamos que yo tengo el porcentaje que pasa a la malla 200, que sea 10. Si es 10 el porciento que pasa a la malla 200, ¿cuánto vale B? Directamente 0, porque no me alcanza al límite inferior. Ahora, si fuera el porciento que pasa a la malla 200, pongamos 25. Entonces tendría, B va a ser igual a 15 menos 25. Tengo menos 10. Entonces lo voy a poner en números absolutos, números enteros positivos, y entonces va a valer 10 positivo, B va a valer 10. Se hace los valores que están comprendidos entre el 15 a 55, se suma la suma algebraica y eso me da el valor de B. Pero si fuera mayor a 55, supongamos es 70. Entonces, cuando pongo aquí, directamente voy a poner 40. Porque sobrepasa, no puedo poner otro valor mayor que este valor. Se pone 40. Una pregunta. Sí. A ver. Si fuera, digamos, si fuera 54, lo restaría 15 menos 54, ¿no? Exactamente. 15 menos 54. Le va a dar menos, pero ese signo menos lo va a volver positivo. Y si fuera 55, 40 nomás directo. Directamente por 40 puede tomar. Por eso la condición le está diciendo que sea mayor a 15, pero no mayor a 55. Entonces pone directo 40. ¿Entiende, no? Ahora, si fueran decimales, supongamos que la gragometría le dé, qué sé yo, 35.2, digamos. Entonces, esos decimales se redondea al número mayor inmediato. Si yo tengo, digamos, 35.4, diría a 35. Si me dice 35.6, digamos, al otro, digamos, al número superior. Se redondea, siempre con enteros positivos. ¿Entienden? Sí. ¿Comprendieron o no? Sí, le comprendieron.
Gracias. Entonces, lo único que tienen que acordarse es, si no me llega al límite inferior, 0. El valor que estoy buscando es 0, directo. Si me sobrepasa al valor máximo que me están dando, supongamos para la me da 75, 80, digamos, directamente es 40 el valor. Si los valores están intermedios entre 35 a 75, ahí hago la suma algebraica. Si tengo decimales, entonces voy a redondearlo. No me voy a, digamos, redondear si es menos de digamos, que sé yo, 40.55, digamos, lo redondeo a 40. Si lo redondeo a 35.6, digamos, al inmediato superior. Se redondea. Entonces, siempre expresado un entero positivo. En el B se hace la misma operación. Es bien simple. Ahora, para encontrar C, ya tomamos en cuenta el límite líquido. Tiene que estar mayor a 40, pero no mayor a 60. Cualquier valor de límite líquido que no me llegue a 40, directamente C es 0. Si un límite líquido me sobrepasa el 60, directamente aquí es 20, porque de 40 a 60 es 20. Si tengo un valor intermedio entre 40 y 60, hago la suma algebraica, como le dije. Va a ser 40 menos 45, digamos. Entonces se pone entero positivo. Para el D es la misma cosa. Ya se toma en cuenta que el índice plástico te va a decir que sea mayor a 10, pero no mayor a 30. Igualmente aquí uno mayor que D, mayor que 20. Si el índice plástico, digamos, me da 5, directamente de 0. Si me da 40, digo, índice plástico, directamente D es 20. Si me diera un índice plástico, digamos, 20, va a ser 10 menos 20, menos 10, pero lo voy a tomar como 10, positivo. ¿Está claro? Quiero que me entiendan bien esto para clasificar. Hola, hola. Si me sale negativo, automáticamente lo pongo positivo, entonces. Usted va a estar siempre, supongamos, que sé yo, digamos, en este caso de calcular D, digamos, índice plástico, que me dé 15, digamos, en el ensayo de laboratorio que voy a hacer. El otro me está diciendo que sea mayor a 10, pero no mayor a 30. Entonces, ¿qué digo? D va a ser igual a 10 menos 15. Entonces, el resultado me va a dar menos 5. Ese menos 5 lo voy a poner positivo. 5. Si hay decimales en los valores de lo que se saca en el laboratorio, se redondea al inmediato superior al inmediato inferior. Nada más. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, por eso no, esto tienen que saber bien, porque por lo menos aprendan a clasificar, porque esto es el Padre Nuestro de todos los días en carreteras, en compactación. Bien. Bueno, entonces, con esto, con el valor del límite del índice grupo, entonces expresamos aquí, colocamos siempre entre paréntesis, con entero positivo. No va en decimal esto. Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla, aquí, fíjense, me está diciendo que, por ejemplo, para que me dé el índice de grupo aquí me tiene que dar, dice, índice de grupo, 0. Aquí también 0. Aquí también que me tiene que dar 0. Si me diera en mi cálculo 0,5, bueno, 0, pues no, porque estamos leyendo en inmediato inferior, 0. Ahora, supongamos, aquí me está admitiendo en A2,6 y A2,7 me está admitiendo 4 máximo. Si me pasó 5, aquí ya no va al grupo, no corresponde a este grupo. Dice, aquí me está dando un parámetro, me está diciendo máximo 4. Puede ser 3.9, 3.8, 2, 1, etcétera. Pero no me puede pasar el 4. Me está dando un límite. Y si no en la clasificación lo que hacemos es encuadrar simplemente los porcentajes que pasan acá
encuadrar a estos números. Acá. Tiene que coincidirme todo. Por ejemplo, aquí, supongamos de aquí digo, el porciento que pasa en la malla número 40 para el suelo A3 me dice 51 mínimo. Si me diera 50 ya no está en este grupo, porque me tiene que dar 51 mínimo. Aquí, todos valores mayores a 51 para arriba, entonces encuentra esta clasificación. Aquí me dice la malla número 200, dice 10 máximo. Si se pasó 11 ya no corresponde a este grupo, me tengo que pasar a otro grupo buscando que me coincida todos los valores que me está dando aquí. Cuando acá está en blanco, significa que admite cualquier valor. Por ejemplo, en el 1B me dice que el número 10 está en blanco. Por tanto, admite cualquier valor. En el A3 también en blanco. Aquí también en blanco. Entonces me equivale cualquier valor que me esté. En el número 40 aquí también está en blanco. Pero aquí ya me está poniendo una condición. Me está diciendo que la malla, o sea, la granulometría que pase, la malla número 200 debe ser 35 máximo. Si se pasó 36 ya no corresponde. Tendré que ir buscando estos valores hasta que me coincida. De repente me pasará aquí, porque aquí dice 36 ya. Seguramente va a ser a 4 y ya no va a ser ninguno de estos grupos. Es hacer coincidir con los valores que tiene, hacer coincidir todas las condiciones que da aquí. Fijándose si es máximo, solamente tiene que ir a este valor que indica aquí. Si es mínimo, no puede ser ningún valor menor a eso. Nada más que eso. Entonces, cuando dice aquí NP, quiere decir no plástico, no tiene que tener plasticidad. No tiene que tener índice plástico. Si no es NP, entonces ya no corresponde tampoco al grupo A3. O sea, coincide, simplemente esto es hacer coincidir los valores que está indicando aquí. El único problema es calcular el índice de grupo, que ya les expliqué cómo se hace. Es mediante la fórmula o mediante la vaca. Por los dos lados tiene que dar igual. Muchas veces cuando uno tiene práctica, por el lado pues fácil, ¿no? Más simple que estar calculando. Pero si no, es por la ecuación. Por cualquier lado es lo mismo. ¿Se entendió hasta ahí? En el índice de grupos me diera 3 máximo, ya no lo pusiera 4, nada que ver en serio, ¿no? Por ejemplo, si supongamos que aquí le diera 3, está dentro del rango. Si era 5 ya no, en ese caso ya no corresponde, ya no cumplió. Puede ser 3, 3.9, 3.8, 2, 1.5, 1 si usted quiere, ¿no? Pero no puede ser ya, inclusive 0 podría ser aquí, porque está diciendo máximo, 4 máximo. ¿Me entiende, no? Entonces, desde 0 hasta 4, entonces sería entonces. Exacto, 0 a 4, exacto, es máximo. Máximo, dicen. Entonces, si se pasó de 4, ya no puede ser, ya directamente va a pasar aquí. Esto igualmente de 0 a 8. De repente aquí le va a dar 1. Entonces va a ser 1 a 4 con índice grupo 1. Por ejemplo, aquí, ¿qué está indicando aquí? La variación, por ejemplo, si yo tengo un suelo 1, fíjense la fórmula para aplicarla, para encontrar A, B, C y D, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado mediante las propiedades plásticas y mediante el porcentaje que pasa la malla 200, ¿verdad? De granulometría. Entonces, en función de sus valores estamos encontrando este valor de 8. Entonces, cuanto más plástico, este valor va a ser más grande, entonces hasta 8. Si yo tengo que escoger un material, supongamos, para usar en carreteras, no voy a usar un suelo A4 que tenga índice de grupo de 8, porque eso está tendiendo ya a pasarse a la 5 ya, o de repente a la 6. Tendré que buscar un suelo que tenga próximo al índice de grupo 0 o 1. Entonces ese suelo está tendiendo a ser granular, porque aquí ya me dice 4, fíjense. ¿Ven? Entonces, si me pasa aquí, digamos, a 4, ya llega a este grupo, ya no está en este grupo. Por eso el índice de grupo es importante, por eso decimos que determina la variación del tipo de suelo dentro de un mismo grupo.
Entonces yo tengo que agarrar un A4 y me dice, bueno, a ver, ¿con qué material vamos a mejorar? Uno tiene índice grupo 1, digamos, y el otro tiene índice grupo de 8. Si voy a hacer un camino, prefiero tomar un suelo que tenga un grupo A4, índice grupo 1, porque está tendiendo a ser granular. En cambio, si yo tengo 8, está tendiendo a ser más fino. Está tendiendo a ser a 5, o puede ser una 6, o puede ser una 7. Esa es la clasificación que hay que analizar. El índice grupo es importante determinar en un suelo. ¿Alguna duda más? Porque quiero que entiendan esto. Por ejemplo, cuando supongamos que ya hemos clasificado un suelo, nos dé un suelo A2,4, índice grupo 0, como está aquí arriba en el ejemplo. Aquí me dice que ese suelo, fíjense, el suelo A2,4, A2,5, A2,6, A2,7, dice tipos usuales de materiales constituyen lo que significan estos materiales, ¿no es cierto?, para usar, y además te está dando una clasificación como su base. Entonces me está diciendo aquí que este suelo puede ser grava, arena, limosa o arcillosa. ¿Cuándo digo que este suelo tiene grava? Cuando queda retenido el número 4. Además tiene arena, entonces digo, bueno, de tanto por ciento de arena. Y si no tuviera plasticidad, entonces no hubiera arcilla, simplemente sería grava y arena. Ahora, si tengo mayor proporción de arena y limo, voy a decir arena limosa con presencia de gravas. Si tengo algo de arcilla y presencia de arcilla. Eso es lo que tengo que ver, por eso en función de la granulometría voy a determinar siempre se antepone el material más preponderante. Si yo tengo más arena, mucha arena, y tengo algo de limo, voy a decir arena limosa. Tengo unas cuantas gravas por ahí con presencia de grava. Si tengo algo de arcilla, voy a decir y arcilla. ¿Entienden, no? O sea, hay que anteponer siempre el material que predomina la muestra que se está analizando. Igualmente, aquí, fragmentos de piedra, grava y arena. No, de repente no tiene fragmentos, solamente hay grava. Entonces hay que decir grava y arena. Generalmente la capa base, por lo que el material es muy bueno para carreteras, clasifica como A1A y A1B. Entonces, si usted quiere un buen material para capa base, va a escoger este. Si quiere menos calidad, para su base será este material. Si es para los subrasantes, puede ser esta, o esta, cualquiera que está este rango de acá. Siempre tratando de que el índice de grupo sea lo más bajo posible. Porque el índice de grupo siempre aumenta porque tiene más porcentaje que pase la malla 200 y mayor índice plástico. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Por eso fíjense lo que les decía hace rato. En el índice grupo podemos usar estos abacos de aquí. Para mí es más simple utilizar la fórmula, porque ahí no le va a fallar. Aquí eso es la misma ecuación, está diciendo, fíjese, está dándose el porcentaje menor a 15%, mayor a 55%. ¿Y qué dijimos ahí? Que cuando calculábamos, ¿no es cierto?, el índice plástico, que dijimos que sea mayor a 10, pero no mayor a 30, perdón, la condición que estamos dando aquí. Fíjense, aquí estamos calculando para C, aquí el límite líquido debería, esto dice mayor a 10, pero no mayor a 30. Entonces, en la figura, esta parte no está calculando con índice plástico. Para porcentajes menores a 15% que la pasa a la malla 200, para porcentajes mayores iguales que 55. Está dándose la condición aquí. Por eso decía que no debe pasar a 30 el índice plástico, ni debe ser menor a 10%. En este rango. Entonces, parte de esa ecuación está expresada en este abajo.
Y en este abaco está expresado la otra parte, que está tomando en cuenta el porcentaje que pasa a la malla 200, que es mayor a 35, pero no mayor a 75. Y además está tomando en cuenta los límites líquidos. Aquí corrijan, aquí en eso. Este es el límite líquido. Límite líquido menor o igual que 40, límite líquido mayor o igual que 60. Entonces, aquí viene 40, 45, 50, 55, 60. Entonces, si yo tuviera un límite líquido mayor a 60, supongamos 65, no me puedo pasar ahí, voy a llegar simplemente a esta curva, perdón, a esta recta. Ahora, si tengo menor a 40%, voy a llegar siempre a esta recta. No me puedo inventar otra por acá. Entonces, tomo el porcentaje que pasa a la malla 200, vengo acá, encuentro cuánto es el valor del límite líquido. Si me dice, por ejemplo, 45, digamos, entonces llegaré aquí. 45. Y luego sumo bajo hasta acá, tengo un valor, digamos 4.5, supongamos. Bueno, entonces en ese grupo va a ser el valor que estoy tomando de esta parte, de este abaco, más esta parte. Aquí voy a tomar en cuenta el índice plástico. Eso me va a dar otro valor. Las dos sumas de esta parte que obtuve, más esto, es el valor en ese grupo. Eso mismo está expresando en esta ecuación. Esto. Todo esto es uno de los abacos y esta es otra parte. Entonces la suma de los dos me da este grupo. Esta ecuación está expresada en abaco. Pero también podemos calcular analíticamente, que es mucho más simple. No lo vamos a fallar acá. ¿Está claro? Bueno, entonces, ahora dentro de la clasificación, vamos a entrar a la otra clasificación que se llama Sistema de Clasificación de Aeropuertos. Que en realidad, esta clasificación de aeropuertos ya no se utiliza actualmente, sino que dio su origen para la clasificación según SUB, que es Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que también es igual a la clasificación según ASTO. Este sistema fue propuesto en el año 1942 por Arthur Casagrande en la Universidad de Harvard y adoptado por el Cuerpo de Ingeniería de Estados Unidos. Bueno, esto fue en su auge justamente cuando se estaba en plena Segunda Guerra Mundial, donde se querían hacer la clasificación, todo rápido, todo dirigido más que todo a construir aeropuertos por la premura, ¿no?, del momento. Entonces aquí, esta clasificación, como decía, ya no se utiliza, pero sin embargo, el sistema SUB está basado en esta norma. Y aquí utilizamos la nomenclatura en inglés. Por ejemplo, SC, quiere decir sand, en inglés, clay, arcilla. Entonces, este sand clay es arena arcillosa. Entonces, de ese modo, ¿no es cierto?, puedo decir, por ejemplo, MH, M es limo, H es alta, que es decir, limo de alta compresibilidad. OH, de orgánico, dice suelo orgánico de alta compresibilidad. Aquí tengo Cl, clay. Este es arcilla, clay, este es load, que decir arcilla de baja o mediana compresibilidad. Igualmente aquí SC, sand clay, arena con arcilla. Creo que bien visto acá. Así, entonces se utiliza, esta misma nomenclatura se utiliza en el sistema SUB. Bueno, en este sistema de aeropuertos, bueno, se utilizaba la malla número 40, la número 200, inclusive se utilizaba la malla de hasta 3 pulgadas. Pero en este caso esto ya no se utiliza en el sistema SUB, ni el sistema CTM tampoco. Pero dio su origen, repito, ¿no es cierto?, esta norma, que es SUB. El año 1970 y tantos se planteó y se aplicó la norma SUB. Igualmente, me voy a decir, la norma ASTO,
Antes del año 1970 se llamaba ASHO. A-S-H-O, ASHO. Ahora se llama ASTO. Ha variado. Por eso, cualquier literatura que ustedes encuentren antes del año 1970 va a estar dentro de la norma ASHO. Algunos todavía hasta ahora están usando, por ejemplo, la fórmula para calcular el índice de grupo de esa norma ASHO. Eso ya no se debe usar, hay que usar las normas que corresponden al sistema ASTO. Esta es la vigente. Pues van a tener cuidado porque en los exámenes siempre ocurre eso. Alguien introduce, por ejemplo, los chilenos todavía no han salido por la fórmula de las normas ASHO, pese a que no usan norma ASTO, pero no sé por qué, para calcular los valores de ese grupo, utiliza una formulita que corresponde al sistema ASHO. Aquí en Bolivia no se usa eso, se usa las normas ASTO. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entonces, este sistema es un poquito, lógicamente que aquí el sistema de aeropuerto era más simple también para calcular, porque por ejemplo, igualmente que aquí entraban con índice plástico, con el límite líquido, donde estaba en el punto, ahí era el suelo, en este caso ml, digamos. O podía ser de repente este valor de aquí, que es el índice plástico, con otro punto aquí, es OL. Toda esta parte de aquí es materia, o sea, suelo orgánico de baja compresibilidad. Así. Bueno, ahora algunas cosas, por ejemplo, en la carta de plasticidad que estaba viendo, esto se llama la carta de plasticidad. Esta es carta de plasticidad. Entonces, acá viene aquí podemos ver, por ejemplo, SF, dice arenas con finos que no clasifican como SC, S san, arenas, M, suelos orgánicos que se clasifican finos, en realidad son los limos, H, suelos de alta compresibilidad, en inglés hay compresibilidad, L, suelo de baja compresibilidad, C, clay, arcilla, F, finos, ¿no? Y así. Bueno, entonces, esto dio origen justamente a este sistema que se llama Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Entonces, estas dos normas que estoy hablando, las normas ASTO y las normas SUC, eso es lo que ustedes van a aprender. Por si acaso ustedes tienen las tablas del sistema ASTO y el sistema SUC. Hola. Hola, hola. No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la fotocopia que le di está muy borroso. Entonces yo le voy a mandar una copia original al auxiliar y que se lo pase por WhatsApp, por favor, para que ustedes lo copien, ¿ya? Porque eso van a usar ustedes, el sistema ASTO y este sistema del SUC. Entonces, tal vez sería conveniente que la próxima clase, ¿no es cierto?, sigamos con esto porque se van a perder. Le voy a mandar las planillas, las fotocopias están muy borrosas. Voy a mandarles este abaco, esta tabla. Voy a mandar esta tabla de acá. Esta es para clasificar el sistema SUC. Después le voy a mandar este valor que no debe estar muy borroso de ustedes. Voy a sacar una fotocopia original. Se lo voy a enviar. Este es el sistema FAA. Y este abajo de aquí. Ese texto está muy borroso. No sé si lo han visto. Sí, ingeniero, está bien. ¿Perdón? Por favor, lo manda. Sí, yo se lo voy a mandar al auxiliar y por favor él lo va a remitir por WhatsApp para que lo saquen la hojita ya. Por ejemplo, acá en la fotocopia no se nota. Por ejemplo, aquí dice menos. Aquí dice más. No se nota muy bien, entonces por eso para que clasifiquemos, para que tengan todos sus valores. Aquí no está muy borroso. Entonces eso le voy a enviar ya estas tablas, 4 tablas. ¿Ya?
Bueno, yo por eso no quisiera continuar con esto, porque me interesa que aprendan esto, y prefiero mandar la tablita para que ustedes me sigan, para que vean los números. Si tienen preguntas del otro método, pregúntenme, y como le digo, las tablas que les voy a mandar, eso les va a permitir determinar de repente, no sé si esto tienen también, está bien claro o no, o está borroso en la fotocopia. Por eso preferiría que lo tengan para que aprendamos a clasificar un suelo. ¿Entienden, no? Entonces, dejaríamos aquí, si tienen preguntas pueden preguntar, pero dejaríamos este tema para no estar con... Si no lo tienen en la tabla no vale la pena, quiero que lo vean en la tabla para que me sigan. Porque de la figura no se está viendo bien la figura esa. ¿Qué dicen, jóvenes? Entonces nos vemos en la próxima clase. Ingeniero, hasta luego. Gracias. El día miércoles yo se lo voy a enviar por la mañana, le pasa la auxiliar, por favor, ¿ya? Ya, quedamos